tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este encuentro tan informativo número 3 para dar comienzo a la unidad 3 que trata de potencia eléctrica y sistemas trifásicos en la materia electrotecnia. Esta unidad, como ustedes pueden ver observado en el plan de evaluación y en el programa de la materia, consta de los siguientes puntos: potencia en corriente alterna, también potencia activa, potencia reactiva, la potencia aparente o compleja, también el factor de potencia se verá allí, sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Otro tema serían los senoides, configuración de circuitos con sus principales conexiones, estrella-triángulo, triángulo-estrella, también los voltajes y corrientes de línea y fase en sistema eléctrico en potencia. Y por último, la potencia general, cómo se genera, se transmite y se distribuye la energía eléctrica acá en el país, por ejemplo, en Venezuela, que es, para ir adelantando, de manera, más que todo, hidroeléctrica. Ahora, para dar una breve introducción de la potencia eléctrica en los sistemas trifásicos, se puede decir que la potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora o un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar hay una determinada cantidad de aparatos eléctricos, ustedes saben, y podemos conectar, y están conectados a la red de manera simultánea. Y en un sistema trifásico es aquel sistema de producción y distribución y consumo de energía eléctrica compuesto por 3 fases y 3 corrientes, que son de 110 cada una, para formar el sistema trifásico, y se representan con un valor eficaz y presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos. Eso lo veremos más adelante para explicarle esta parte de cuando se da este fase entre ellos de 120 grados. Ya con esta breve introducción, quería mencionar que el plan de evaluación, vuelvo y repito, está la actividad a realizar. Solamente hoy diría o a partir de mañana la fecha de entrega, se la daría. Y también les subiré esta información, estas diapositivas y el material de apoyo. Y, por supuesto, los videos de referencia, para que ustedes puedan tener acceso en la plataforma de enviarme la actividad y por este mismo medio, que es la plataforma virtual, el aula virtual. Ya aclarado esto, pues vamos a dar comienzo a lo que es potencia eléctrica en sistemas básicos. Para dar comienzo tenemos acá, les cité una parte teórica de qué significa la potencia activa, para hablar de la potencia trifásica. Podríamos decir un concepto importante dentro del tema de potencia eléctrica, que es la potencia trifásica, la que se encuentra en una instalación eléctrica con 3 fases y 3 corrientes alternas, como mencioné en la introducción que di hace rato. Esta instalación ustedes pueden encontrarla fácilmente en fábricas y en empresas grandes, así como en viviendas que utilicen sistemas que utilicen motores complejos, como en un edificio, un ascensor, una puerta automática para el estacionamiento, un portón eléctrico, ejemplo. Ahí estaría presente un motor trifásico o bifásico. También la potencia activa puede ser cuando disponemos de un motor al encender un bombillo o cargar nuestro automóvil, cuando está trabajando el alternador, ejemplo, cuando carga la, la batería. La potencia activa se dice que en un circuito es aquella que se aprovecha como potencia útil. También se le conoce como potencia media. Se debe básicamente a la potencia consumida en los receptores resistivos, aunque sobre esto ya se dará más adelante una aclaración.
Aquí tenemos la fórmula, potencia igual a voltaje por corriente por el coseno de phi. Entonces, la P significa en la expresión potencia activa en el circuito del alterno. Y se media en vatios. El voltaje es la V, que es la tensión que soporta el elemento en cual queremos hallar la potencia media en voltios. Y la I es la corriente expresada en amperios. El coseno de phi significa que es donde circula dicho elemento, la corriente que circula dicho elemento expresada por el coseno del ángulo de desfase, que forma la tensión y corriente en dicho elemento expresado en grados. Como la potencia activa se disipa en los elementos resistivos, se puede calcular también con estas fórmulas. Potencia igual a I cuadrado por R y potencia igual a voltaje al cuadrado entre R, siendo la B y la I lo mismo explicado anteriormente, lo que significa cada una de ellas, voltaje y corriente, y la R, el valor de resistencia del elemento expresado en ohmios, que es la unidad en resistencia. La potencia reactiva ahora, que es aquella que se da cuando la tensión y la corriente no se encuentran en fase. Por ello no produce ningún trabajo útil. Como pueden ver en la fórmula, lo que cambia es que es Q igual a V por I, ahora por el seno de phi. La Q se designa que mide en voltiamperios reactivos. La V es el voltaje que se mide en voltios y la unidad, y la I es la corriente expresada en la unidad de amperios. El seno de phi es el ángulo de fase que forma la tensión y la corriente en dicho elemento, expresado en grado. Acá se pueden también desglosar las siguientes fórmulas que ustedes observan. La Q es igual a I por cuadrado por X u L, que aquí ya hablaríamos de la bobina. Q igual a V cuadrado entre X u L. Para bobinas es X u L, para los condensadores es X u C. Es la misma, pero se multiplica por X u C y se divide entre X u C. Acá desglosa que la X u L es la reactancia inductiva en ohmios y la X u C es la reactancia capacitiva en ohmios. La potencia reactiva es uno de los componentes de potencia en un circuito de corriente alterna que tiene su origen en el cambio de fase entre voltaje cenital y formas de onda de corriente. También la potencia reactiva es aquella que en los campos magnéticos, en los motores, en los reactores, en los balastros que encontramos en las lámparas de iluminación, intercambian con la red sin significar potencia útil, pero es necesario para su funcionamiento. Ahora continuamos con la potencia compleja. La potencia compleja o potencia aparente, también llamada así, es la potencia activa y reactiva de dicho circuito, que se designa con la letra S, es igual a que la aparente, como dice, y sus unidades son voltiamperios o V sub A. La expresión de dicha potencia es, como ustedes observan en esta fórmula, S es igual a potencia más o menos JQ, voltiampera. Aquí JQ ya entraríamos a hablar de los números complejos y los imaginarios. Su parte imaginaria y su parte real. El voltiampere, si ustedes observan en los UPS que se conectan a los computadores, viene expresado con esa voltiampere. A veces se habla de 750 voltiampere, no 750 vatios. Ya ahí cambia la potencia. Ya se mide diferente. No es lo mismo 750 voltiampere a 750 vatios. No hay que confundir la potencia aparente, por eso les digo allí, que representa el módulo del fasor de la potencia compleja. Existe otra forma de calcular la potencia compleja, que es con esta fórmula, que es igual a V por I por la corriente. De la S es la potencia aparente en voltiampere, la V es la tensión que soporta, se mide en voltios, la I es la corriente conjugado en el elemento de amperios, que es el número complejo, es aquel que mantiene el módulo, pero su argumento es el ángulo. Acá les cito unos ejemplos, volumen 20, con ángulo de 45
Esto es ya expresado en forma polar, que es el conjugado de la corriente. 20 es igual a menos 45 amperes. Ya ahí cabe porque es el conjugado. Al hacer una calculadora, ustedes se dan cuenta cuando lo lleven de forma binómica a forma compleja. En esta parte estamos hablando del factor de potencia. El factor de potencia es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. Quería acotar algo de acá de la potencia compleja, que quiere decir que en electricidad es la corriente alterna, incluso podría decirse que es ahora influyente hasta en la energía eléctrica cuando se suministra hasta nuestro hogar. ¿Por qué? Porque es algo físico y su aplicación en el campo de la electricidad y la corriente alterna. Por eso es que se habla que es la energía eléctrica y es suministrada a nuestro hogar. La potencia aparente, también llamada potencia compleja, está presente en sistemas de transformadores, equipos electrónicos, como ordenadores, también aparatos de aire acondicionado, etc. Ya la parte, cuando estamos hablando del conjugado, es el número complejo, como lo expliqué ahorita, que es aquel que mantiene su módulo, pero su ángulo no cambia de signo, cambia de signo cuando se habla ya de conjugado. Por ejemplo, aquí era 20 grados, 20 el módulo y 45 grados. Ya la corriente conjugada es 20 el mismo módulo, pero cambia el ángulo a menos 45. Como dije, el factor de potencia, ya volviendo al tema del factor de potencia, está acá desglosado en el triángulo de potencia, como ustedes ven acá, la potencia S, la Q y la P, que expliqué anteriormente. Del triángulo tenemos potencia aparente es S por coseno de phi. Acá se va desglosando que S U por I, se sustituye la S acá. Tenemos que U por I es por coseno de phi, se despeja. Es coseno de phi entre potencia aparente entre S. Acá vuelve S A ya S cuadrado más P. Ya esto es parte matemática. Me daría el coseno de phi que tenemos acá, este resultado. Y además, S por I, que es por la corriente, el coseno de phi es desglosado, peso, potencia aparente entre S, igual a la potencia aparente entre U por I. El factor de potencia o coseno de phi es la relación entre potencia activa y la potencia aparente en kilovatios, en kilovoltio ampere. Lo que era la diferencia que hablé también, que la potencia activa se expresa en kilovatios o vatios y la potencia aparente se expresa en kilovoltio ampere o voltio ampere. Y se describe la relación entre potencia de trabajo real y potencia total consumida. El factor de potencia no tiene unidades, como pueden observar. Si es, por ejemplo, factor de potencia igual a 0,80, no lleva unidades, solamente el número. El valor de la potencia relativa es 0, su valor máximo. En su valor máximo, claro está. Perdón. En comparación con las instalaciones monofásicas, una instalación, aquí hablando en la corriente monofásica, cuando estamos en los sistemas monofásicos, ¿cuál es la diferencia entre monofásico, bifásico y trifásico? Que el monofásico trabaja con una sola fase y un neutro. El sistema monofásico es utilizado comúnmente para distribución de iluminación y pequeños motores eléctricos. Hay motores a 110 que están configurados que arrancan con su parte de arranque con un condensador de arranque, así se llama. Por eso es que también funciona en 110. Eh, la corriente monofásica, corriente eléctrica monofásica es aquella que solo viaja en un único sentido y a través de un solo conductor. Cuando hablo del solo conductor es lo que expliqué ahorita, que solamente tiene una fase de 110 ejemplos y un neutro. Como pueden observar, es una señal senoidal. Acá la observan, está de color rojo.
Me está hablando de una señal monofásica. En cambio, en los sistemas trifásicos son tensiones que se dice que con el equilibrio entre sus corrientes, cuando son iguales, están desfasadas simétricamente, como ustedes pueden observar acá. Acá están desfasadas simétricamente. Se ven que están simétricas. A 90, 180, 270, 360 es donde ella hace su cambio. Está la azul, la negra y la roja. Ahí están las tres fases presentes. Y están desfasadas, como dice allí, 120 grados, como decía en el ejemplo anterior. Se utilizan estos sistemas trifásicos, por ejemplo, en los generadores, en centrales eléctricas, son trifásicos, ya que la conexión de la red eléctrica debe ser trifásica, excepto para centrales de poca potencia, que son las subestaciones. Un ejemplo que llega otro tipo de ramificación de tensiones más bajas. La trifásica se usa mucho en industrias donde las máquinas funcionan con motores a alta tensión. Hay una instalación de energía como también en la parte fotovoltaica solar, doméstica y mamás habituales conectadas en un sistema monofásico. Sin embargo, existen kits solares que proporcionan una corriente trifásica. Hay dos tipos de conexiones. En triángulo está el tipo de conexión en estrella. En estrella, el neutro es el punto de unión de las fases. Los arreglos de tipo estrella y delta se utilizan para la conexión de motores de inducción, como también alternadores y transformadores. Por ejemplo, motores trifásicos tienen tres embobinados independientes, uno para cada fase. Es las conexiones que se hacen en la placa que traen los motores, dentro de su tapa, viene para baja tensión y para alta tensión. Cuando estamos hablando de baja tensión es cuando está conectada a 220 y se conecta en forma de triángulo. Cuando está en estrella, se conecta de otra manera para 440. Cuando estamos en tensión, por ejemplo, en Europa, utilizan el 440. Acá en Venezuela, en Sudamérica, se usa el 110 o el 220 o el trifásico, o sea, 220. Como está en el concepto que está ya acá, dice que se trata de un sistema operativo de distribución, producción y consumo de energía eléctrica, integrado por una corriente alterna que posee tres fases, distintas a la monofásica, que poseen amplitud y potencias iguales. Como ven, se ven iguales, simétricas en las gráficas que están representadas aquí. En la parte de la corriente en línea, acá se cita este triángulo que tenemos acá. Aquí pasa una fase por estas impedancias. La entrada está en el voltaje de línea, que es igual al voltaje de fase. El voltaje de línea baja por acá. Aquí está un sistema trifásico en tres fases. Una, dos y tres. La corriente de línea es la que circula por los tres conductores, como puede decir, la tensión de línea es la que existe entre dos conductores, la corriente o tensión de fase es la correspondiente a cada elemento del sistema. En la conexión estrella, la corriente de fase coincide con la corriente de línea. La intensidad eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo. Se suele denominar la letra I, como observan allí, I de línea, y su unidad de medición suele ser en amperios. La deducción de por qué el valor de corriente de línea para la configuración de un triángulo y la tensión de línea para la configuración en estrella se multiplica por la raíz de 3, se obtiene del estudio de tensiones simples compuestas, que ustedes pueden encontrar esa fórmula por allí que se multiplica por raíz de 3. Por eso se la estoy citando. Ejemplo, la corriente que se carga un capacitor o la que crea un campo magnético alrededor de una bobina. ¿Ok? Entonces, en esta parte les voy a dar este pequeño cuadro, pero viene bien especificada teóricamente lo que significan los senoides, que no es más que una señal alterna en forma de seno que viene representada así como ustedes observan acá, en esta longitud de onda.
Entonces, la función senoidal en más matemática es la curva que representa gráficamente la función seno, como acabé de hablar, y también dicha función en sí. Un senoide es aquella señal que tiene forma de función seno y coseno, porque nos interesan las funciones senoidales. Acá se hace como estilo pregunta. ¿Por qué? Para su naturaleza, porque la podemos encontrar de manera simple en fenómenos ondulatorios, como en el sonido, luz, energía, electromagnetismo, entre otros. También es fácil de generar y de transmitir porque usan transformadores pequeños y transformadores y podemos cambiar el nivel de voltaje o de corriente disminuyendo las pérdidas en la transmisión por efectos resistivos en los cables. ¿Por qué dice eso allí? Porque cuando se transmite la energía eléctrica pasa por subestaciones, de transformadores de alta potencia, luego van a los transformadores que ustedes observan en los postas, que son a veces ven tres, ahí llegan tres líneas de alta y esos transformadores la convierten en otro tipo de voltaje, ya lo bajarían a 110, a 220, según lo que se esté pidiendo. Más que todo, cuando en zonas residenciales se bajan a 110 para que cada conductor que ustedes observan en los postas, cuando están en línea, hay tres o cuatro líneas. ¿Qué significa? Que hay tres líneas de 110, la cuarta sería un neutro, y por último tendríamos una quinta que es la línea de alumbrado público, que en algunas partes existen cinco líneas por eso, porque está la línea de alumbrado público. Cualquier señal periódica puede ser representarse como una suma de senoides mediante la serie Fourier. Ya eso es parte matemática. La herramienta matemática básica para analizar funciones periódicas por descomposición de dicha función es la suma infinitesimal de funciones senoidales, mucho más simples, formadas por combinación de seno y coseno en frecuencias enteras. También es fácil de manejar matemáticamente porque al trabajar con funciones trigonométricas, como el seno o el coseno, pueden aplicar identidades matemáticas y simplificar un análisis matemático. Eso se lo estoy diciendo allí porque para hacer los cálculos se necesita tener conocimientos de matemática, trigonometría, en la parte de seno y coseno, por ejemplo. Acá en la potencia trifásica tenemos que es aquella potencia que se encuentra en una instalación eléctrica con tres fases, eso ya lo acabé de mencionar en el concepto anterior. Tengo acá este cuadro que les quise mostrar, donde está la potencia trifásica representada por sus tres potencias, la activa, la relativa y la aparente. Y está la fórmula de cada una de ellas, que son muy parecidas, cambian ya cuando ya la suma se hace, acá hay una en forma de raíz, que es la potencia aparente, y la otra es la suma de cada una de ellas. La potencia total del sistema trifásico, ¿cómo quedaría? Potencia aparente o potencia B y la potencia C es igual a UA por IA por coseno de A. Y V por coseno de B y coseno de su B, así sucesivamente. Y UC por I sub C o coseno de C, saliendo de este cuadro, de este triángulo que vemos acá. De ahí sale esta fórmula. Son fórmulas ya deducidas, ya utilizables, por eso se los dejo allí por si algún problema se le presenta por allí a realizar, tengan esas fórmulas ahí presentes. La fuente que genera la corriente alterna son, para hablar de eso un poco, son los generadores y lo que hacen girando una espiral con velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme de tal forma que el eje de giro sea perpendicular al campo y se produce una bobina y una fuerza electromotriz inducida alterna y senoidal. Eso es lo que genera la corriente eléctrica alterna. Acá ya llegué a la figura que quería mostrarles cuando hablé de los 120 grados en la introducción que di antes de empezar ya con el contenido. Acá lo tenemos. Se dice que
La representación gráfica de estas tres fases, noten que es el cruce de la fase que tenemos en el punto N, llamado acá en el centro, donde está el punto amarillo, N, llamado neutro, como estándar a la fase y se usa horizontalmente, lo que significa que tiene un ángulo 0 grados allí. Por lo tanto, las otras fases estarán desactualizadas a 120 grados en relación con fase a la fase A. Acá, toma acá la fase A, que es la roja. Observe que la flecha a la derecha que indica la rotación de las fases está en sentido contrario, que es en sentido antihorario. Debemos tener mucho cuidado al interpretar este giro de fase. ¿Por qué? Porque muchos ya cuando están los estudiantes, en parte ya están realizando los problemas o en la parte práctica, ¿qué pasa? Las flechas y terminaciones las malinterpretan como una secuencia ACB, como ven acá, sería A, C, B. Y resulta que así no es. Es la forma correcta de interpretarlo, el formulario correcto es la posición de fase A. Entonces, deberíamos preguntar, si giramos 120 grados, en sentido antihorario, la fase iría de posición de la fase A, es obvio que será a la fase B, acá abajo. Y giramos más 120 grados, ¿quién está en su lugar? La fase B, es la fase C. Y luego tenemos la secuencia ABC, así estaría bien la secuencia. Y se conoce como secuencia directa o positiva. Y el concepto que tienen allí, que diferencia el generador de una energía monofásica, tiene un solo devanado a cargo a generar una energía eléctrica. En caso de generador trifásico, tenemos tres devanados independientes que son mecánicamente fuera de sintonía entre sí 120 grados. Cada vuelta del rotor del generador habrá producido tres voltajes alternos llamados fases y que obviamente estarán eléctricamente desfasados, vuelvo y repito, 120 grados entre sí. Estos voltajes, como en el caso monofásico, deben obedecer la función seno y coseno. Ya en las instalaciones eléctricas, acá, como observan ustedes, esta es una central hidroeléctrica que es la más usada acá en Venezuela. Por lo menos está la principal es el Guri, después le sigue Caruachi, le sigue otras represas que fueron hechas con el tiempo, que son alimentadas por el río Caroní. Ese río es bastante abundante y mantiene estas represas con caudal, con un nivel alto de agua. El conjunto, ¿para qué? Para que las turbinas trabajen a través de esa presión que se genera en esas hidroeléctricas y hacen girar la turbina. Ustedes observan acá, eso genera un voltaje que va a una central que está allí mismo en la represa, en un poco de transformadores, que puede ser elevadores, y se van por estas torres, que son las de alta tensión, llegan a otra subestación que tenemos acá. En esta subestación hay otros transformadores que pueden ser también reductores o elevadores para continuar hacia otros tipos de conexión. Por ejemplo, aquí hay un transformador Baumaute. ¿Por qué? Porque este transformador está en el piso. Cuando están los transformadores en las postas, que hay tres que les mencioné anteriormente, esos son otro tipo de transformadores. Y alimentan, como ven acá, a una residencia, alimentan a los edificios que están aquí y así sucesivamente. Si es acá una planta, como ven acá en el dibujo, tendrías que tener otro colmante directo para que no se caiga el voltaje en las demás viviendas o edificios, lo que se ve aquí alrededor. Por eso es que tienen que tener una buena distribución al llegar a nuestras casas la energía eléctrica. Si no, nos llegaría deficiente, bajo voltaje, se nos iría a cada rato la energía eléctrica por
no tener toda esa secuencia que ustedes ven allí, con el tendido eléctrico, con la estación transformadora, con las subestaciones. Los embalses deben estar a un buen nivel de bastante presión de agua para que la turbina genere con más rapidez la electricidad. En las instalaciones pueden encontrar ustedes fácilmente, como vuelvo y repito, donde se puede ver esta tensión trifásica en las empresas grandes, en viviendas donde utilicen motores complejos. Esto también que nos permite ese suministro de energía eléctrica que sea la adecuada para manejar los motores, iluminar hogares y calles, hacer funcionar plantas de manufactura de gran envergadura, fábricas, negocios, así como proporcionar potencia en los sistemas de comunicación y de compra. Ya existen otras alternativas en otros países donde se utiliza la energía solar, también está la energía eólica, está la energía por medio de que acá están averiadas por las que se alimenta a través del combustible de gasoil, plantas termoeléctricas, todo eso son otras alternativas para generar electricidad, pero acá el país se ha centrado más que todo en generar siempre el sistema de generación hidroeléctrico. Ya llegando al final, acá les dejo los videos referenciales. Ustedes lo pueden observar cuando yo lo subo en un documento Word y ahí sacan ustedes el enlace para que lo vean por YouTube, analicen todos esos videos, véanlos y ahí hay explicación más detallada de lo que es la condición del triángulo a estrella, también de sistemas trifásicos y la generación y transformación que acabé de decir, también hay una parte allí en un video. Así que y también en cargas industriales hay parte de potencia eléctrica en sistemas trifásicos. Y ya voy a combinar, pues quería recordar que la puntualidad a la hora de entregar las actividades son, como he dicho, un punto a favor de ustedes, una ponderación de la nota, siempre ser puntual en la entrega de dicha actividad. Les voy a dar varios días para que puedan resolver la actividad a que les voy a mandar. También quería informar de que si hay alguna duda o alguna pregunta, me la hagan llegar por la misma plataforma. Allí yo estaré respondiendo a algún mensaje que me envíen por allí. Respecto a también las notas, ya lo que es las notas de la primera actividad, la segunda actividad, ya están como les como les avisé en días anteriores, ya están tanto en la parte de la zona del estudiante como en la parte de la plataforma virtual. Bueno, sin más que acotar, espero que me entreguen la actividad a tiempo, como ven, repito, y hasta luego, nos veremos en otro encuentro informativo.